La guerra en Gaza y los reclamos contra Israel se metieron en las universidades con manifestaciones, campamentos de protesta, ocupaciones de edificios, acusaciones de antisemitismo y desalojos a la fuerza con la policía. Bueno, la semana pasada ese fenómeno tuvo una primera expresión acá, en Uruguay. Dos facultades de la Universidad de la República, la de Humanidades y Ciencias de la Educación y la de Ciencias Sociales, suspendieron actividades en las que iba a participar un mismo docente invitado, el politólogo uruguayo-israelí Alberto Spektorovsky. En el caso de Humanidades, que se conoció el jueves, se pospuso el curso La laicidad como problema, su historia y sus fundamentos, de la maestría en Ciencias Humanas, luego de que una agrupación estudiantil de nombre 21 de junio iniciara una campaña de rechazo a la intervención de Spektorovsky, que es profesor emérito en Ciencias Políticas por la Universidad de Tel Aviv y que en el año 2000 asesoró en las negociaciones de Camp David entre Israel y Palestina. Alberto Spektorovsky, no sos bienvenido en Laudelar, decía, por ejemplo, una de las publicaciones de esa agrupación, en la que cuestionaban al docente señalándolo como sionista y apologista de las acciones del gobierno israelí en la guerra en Gaza. En el caso de Ciencias Sociales, la medida que se divulgó el viernes afectó a una mesa de debate sobre el conflicto en Gaza prevista para el viernes que viene. La postergación no surgió estrictamente desde la facultad, sino de los propios disertantes. De común acuerdo, prefirieron esperar un mes con la esperanza de que en el interín comience un proceso de paz y así se pueda dialogar en otro clima social, según dijo una de las organizadoras hablando con Montevideo Portal. Hoy, en la entrevista central, les propongo que analicemos todo este fenómeno, revisando sus antecedentes en el mundo y en Uruguay, y pasando en limpio términos, palabras, conceptos que forman parte del debate y se utilizan como armas arrojadizas, entre ellos sionismo, antisemitismo, holocausto, nazismo o genocidio. Para eso recibimos a Rafael Porsekansky, una voz conocida En Perspectiva. Rafael es sociólogo, está especializado en identidades étnico-raciales e integró durante un par de años la tertulia acá en nuestro programa. Rafael, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Emiliano. Un gusto estar acá. Primero, algunas aclaraciones sobre el lugar desde el cual vas a realizar estos apuntes. Sí, es creo que es un momento propicio para intentar arrojar luz, donde hay posiciones muy acaloradas, muy emocionales. Este es un conflicto que, a pesar de ocurrir lejos, está justamente generando mucha emoción, ¿no? Y en públicos no directamente afectados. Y eso abre justamente una serie de preguntas que entiendo que merecen un abordaje analítico, sereno, del asunto, ¿no? Tú has trabajado estos asuntos, yo lo mencionaba muy al pasar recién en tu presentación. Sí, yo tengo, la gente quizás me conoce más por mi rol de director de opinión pública y estudios sociales de Opción, ¿verdad? Sí. Acá Opción, la consultora Opción no tiene nada que ver. No, acá no Primera entramos, puntualización. Acá no entramos con Opción, más allá que en algunas consultorías desde la subárea de estudios sociales han tenido que ver con algunos temas de migración y de identidades étnicas, etcétera. Ahora, previo a este desarrollo en Opción, yo estoy formado y tengo experiencia profesional en lo que son estudios, investigaciones sobre temas de etnicidad, por ejemplo, en el ámbito de la comunidad judía y también con el tema de la afrodescendencia, ¿no? Entonces, sobre todo fundamentalmente con el tema afro-uruguayos e identidad judía, yo tengo ahí un desarrollo profesional de varios años. Uh-huh. Contigo hemos hecho más de un análisis de este tipo cuando integrabas la tertulia. Recuerdo, por ejemplo, 2 del año 2017 sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Uno de los dos, además, compartido con Susana Mangana, ¿no? Es verdad, a 50 años de la Guerra de los 6 días. Uh-huh. Sí. Vamos a colocar los links para que los oyentes, en todo caso, ubiquen aquellos antecedentes. Lo último, ¿cómo juega en este enfoque que ahora vamos a volcar, que tú vas a volcar, cómo juega tu condición de judío? Mi condición de judío, naturalmente, me genera una sensibilización especial. Uh-huh. Sobre la temática. Creo que muchas veces lo que uno es
le genera a uno intereses particulares sobre lo que estudia, ¿no? Eso es inevitable. Por algo, digamos, en los estudios de género, obviamente hay una gran sobrerepresentación de mujeres, feminismos y de género, entonces las identidades muchas veces son disparadores. Ahora, no estoy acá desde ninguna lógica institucional en ese sentido, sino más con una ambición de, como te decía, de echar luz, analítica, porque también forma parte de mi desarrollo profesional. Y hay otro componente más que creo que me ha impulsado también a seguir estos temas con especial interés. Yo soy exalumno de la Universidad de la República y de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se iba a desarrollar un evento que era promocionado por la Red de Laicidad, no por la facultad estrictamente que prestaba el local. O sea que este tema me toca de cerca en ese lado. Pero además soy exalumno de la Universidad de California de Los Ángeles, que es uno de los centros universitarios principales donde más conflictos hubo. Hubo conflictos en el este y hubo conflictos en el oeste. O sea que este tema me toca de cerca por muchas razones. Hechas entonces todas esas aclaraciones, vayamos al tema. Y empecemos ubicando el contexto de estos episodios recientes de la semana pasada en la Universidad de la República. O sea, vayamos a las movilizaciones estudiantiles en Estados Unidos, países europeos y después incluso en América Latina. ¿Cómo se explican? ¿Cómo se explica, digamos, la capacidad de movilización, la alta popularidad de estos planteos en esos países? Yo creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Para el caso de Estados Unidos, me parece que es muy importante tener en cuenta algunos antecedentes y también la composición del estudiantado. Por ejemplo, en los últimos años en los Estados Unidos se ha hecho un esfuerzo muy grande por integrar a minorías étnico-raciales, entre ellas los afroamericanos, por ejemplo. Y hay un movimiento universitario presente, o donde estuvo las universidades muy involucradas, que fue Black Lives Matter, ¿verdad? Hay una continuidad entre aquel movimiento y por ejemplo, una sensibilidad especial hacia los derechos de minorías. Y en ese sentido, la causa palestina de algún modo entronca con en esos movimientos con la defensa también de los derechos de minorías que se perciben como oprimidas por digamos, determinados poderes, ¿no? O sea que hay todo un tema donde está la política de las identidades en el medio. En segundo lugar, esto también aplica para Europa, está la creciente presencia de estudiantes de origen árabe y o islámico, ¿no?, en las universidades. Y obviamente esto genera en ese público particular un interés directo por identificación. Recuérdese, por ejemplo, que una buena parte de los palestinos son, bueno, primero los palestinos son árabes y además una buena parte abraza el Islam como religión o como tradición. Entonces, ahí también hay un segundo elemento donde se puede ayudar a la explicación de la popularidad. Pero hay un tercer elemento, porque los dos primeros que te acabo de mencionar, curiosamente no están en Uruguay, ni están en otras partes de América Latina. Quizá la excepción es Chile, que tiene una comunidad palestina muy grande. Pero estos dos elementos no están en Uruguay. ¿Cuál es el tercero? El tercero es la relación entre la izquierda y la causa palestina, o el conflicto entre palestinos e israelíes. Y ahí sí entra directamente Uruguay. Es decir, cómo, naturalmente, los movimientos estudiantiles universitarios en Uruguay, en nuestros países, tienen un claro sesgo hacia la izquierda. Y la izquierda tiene no una visión homogénea, pero sí un conjunto de visiones que generalmente ha estado más cercana, desde determinado momento a esta parte, a la causa palestina. ¿A qué estás refiriéndote? ¿Anticolonialismo? ¿Antiimperialismo? Yo creo que hay un momento clave. Hay que recordar que cuando la ONU propone una partición del antiguo territorio que pertenecía en su momento al Imperio Británico, digamos, del viejo territorio de Palestina, propone una partición, un Estado judío y un Estado palestino en su momento. Eso cuenta con el voto de varios países en las Naciones Unidas, entre ellos Uruguay, pero además la Unión Soviética y los Estados Unidos. O sea, ya instalada la Guerra Fría, el voto para esa partición está. Una decisión que acepta el bando sionista, pero no aceptan el bando árabe, ¿no? Y ahí se da la Guerra de la Independencia, bueno, y un conjunto de factores que termina finalmente con el triunfo israelí y el establecimiento del Estado. Pero después, en la Guerra de los 6 días, cambia el escenario geopolítico y la Unión Soviética
le retira directamente el apoyo a Israel. Israel queda mucho más alineado con Occidente, con los Estados Unidos en particular, y pasa a ser visto como un socio de los Estados Unidos. Y ahí empieza a ser visto, es decir, para una parte de la izquierda, fundamentalmente asociada al comunismo, especialmente, Israel pasa a ser visto un aliado del imperialismo o un representante del imperialismo. Y eso cambia, evidentemente, la lógica del conflicto y sigue bien, y además se lo ve como un poder colonial digamos, en una tierra ajena o en un contexto social, cultural y político que es ajeno. Y cambia notoriamente la percepción de Israel al interior de la izquierda. Particularmente de cierta izquierda, donde evidentemente los partidos comunistas de diferentes países tenían un rol muy preponderante. Vayamos a partir de estas consideraciones que tú estabas formulando y que tienen que ver con esto que hemos observado en los últimos meses, en particular en Estados Unidos, pero también en otros países del hemisferio norte. Vayamos al caso uruguayo. Sí. ¿Qué particularidades tiene? Porque tú mismo señalabas, algunos de estos factores que citabas recién, acá no están. A ver, entonces, ¿cómo es el caso de nuestro país? En nuestro país lo que se da hoy es, por un lado, una defensa muy firme de, uno podría decir, del grueso del bloque de la coalición, y anteriormente de los partidos fundacionales, hacia el derecho de Israel de existir como Estado judío, y generalmente una condena muy frontal al terrorismo, digamos, al terrorismo como arma de lucha del caso palestino. Sí es cierto que dentro del bloque de la coalición hay una defensa de la lógica de dos estados para dos pueblos, ¿no? En ese sentido también. No hay una negación del derecho del Estado palestino. De hecho, acaba de haber un voto a favor de una integración más plena de Palestina como socio de la ONU, miembro de la ONU, perdón. Entonces hay por ese lado eso. Y al interior de la izquierda hay una división sobre este tema, muy clara, entiendo yo, con matices muy claros. A ver, y pongo un ejemplo. Luego del 7 de octubre, las reacciones al interior de la izquierda fueron muy dispares. No es lo mismo el comunicado del Partido Comunista a comunicados que dieron otros sectores. Hay una división al interior de la izquierda sobre este tema. Eso es muy claro. Uno podría decir eso primero que nada. Y al interior del movimiento universitario... Vayamos al movimiento estudiantil en particular. Quizás no solo el estudiantil, pero digamos sí, al ámbito universitario. En el ámbito universitario en particular, a ver, por algún lado, esta solidaridad o abrazo de la causa palestina no empieza con la ofensiva de Israel en Gaza. Antes de esta ofensiva de Israel en Gaza, me gustaría leer textual el comunicado está buscando Rafael ahí, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Dice así: antes y luego de la matanza o pogrom de los habitantes de los kibutzim y de aquellos que estaban celebrando una fiesta, ¿verdad?, en el sur de Israel. El 7 de octubre. La Federación de Estudiantes Universitarios dice lo siguiente: en un contexto de agudización del conflicto Palestina-Israel desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, lamentamos los cientos de muertos y heridos producto de este conflicto que lleva más de medio siglo. Expresamos nuestra defensa a la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Es necesario encontrar una salida pacífica a este conflicto. Denunciamos los constantes intentos de expansión del Estado de Israel sobre territorio palestino. Hace más de 75 años que el pueblo palestino vive el ataque, sometimiento, asedio e invasión de Israel. Una salida pacífica requiere del compromiso de la comunidad internacional en el reconocimiento de los estados libres e independientes. Es decir, no va a haber paz hasta en tanto no se respete el pleno derecho del pueblo palestino sobre su territorio. Cierra el comunicado con signos de exclamación. Viva Palestina libre, el pueblo palestino resiste. Fecha, recordemos fecha. 9 de octubre, si mal no recuerdo. Esto es lo que dice el máximo organismo representante, o el organismo más popular de los estudiantes universitarios, luego del ataque de Hamás en territorio israelí y antes de la ofensiva, con un claro sesgo pro-palestino, sin una mención explícita a los ataques. Es decir... O sea, sin una mención explícita, sin una crítica, sin un rechazo al ataque de Hamás sobre territorio israelí, se opta por ir en busca de la historia
su visión de la historia de la relación entre Israel y los palestinos, ¿no? Exactamente, una visión alineada a buena parte de la izquierda occidental y latinoamericana. Déjame citarte un tuit. Condenamos las acciones imperialistas y coloniales del gobierno sionista israelí. Este tuit, este cierre de tuit, no fue escrito hace una semana a raíz de la polémica sobre las operaciones en Rafah o luego de las primeras incursiones. No, este tuit también fue escrito inmediatamente después del ataque. ¿Quién lo escribió? Evo Morales, expresidente de Bolivia. Sin referirse al ataque, condena a Israel. Y hay una división en la izquierda, porque esto, por ejemplo, no se puede comparar con el tuit que también sobre esa misma fecha puso el presidente de Chile, Gabriel Boric. Nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de la violencia sin distinción. Nos duele la humanidad. Condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamás. Condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército israelí en Gaza y la ocupación ilegal por décadas de territorio palestino violando el derecho internacional. Ahí aparece claramente, una doble crítica, pero no es igual al tuit de Evo Morales. Hay ya de pique una división en la izquierda, entre condenar enfáticamente el terrorismo versus considerarlo un método legítimo de resistencia o versus decir, bueno, sí, condenamos la violencia, pero el responsable es Israel. El responsable de fondo es Israel. Y ahí la izquierda está en un brete, tiene un problema con este tema porque tiene una división muy clara. Y después todavía podríamos agregar, si miramos la izquierda, creo que en el mundo, pero sobre todo en Uruguay, el problema, entre comillas, de los judíos de izquierda, ¿no? Sí. Dos palabras sobre eso porque seguramente volveremos después, ¿no? Este es un tema que yo creo que sería un precioso tema de investigación. Yo entiendo que hoy los judíos de izquierda, y especialmente los judíos sionistas de izquierda, es decir, que defienden la existencia del Estado de Israel, ya vamos a entrar en términos sionismo, que defienden la existencia del Estado de Israel, porque ese es el núcleo del sionismo político, pero a su vez, digamos, tiene una postura que no es la postura del actual gobierno de coalición israelí. Yo creo que están atrapados, están en una especie de a la intemperie, ¿no? Porque al interior, y en esto en Israel ni hablar, porque al interior del sionismo predominante son considerados traidores muchas veces, esto en Israel es muy habitual de ver, pero al mismo tiempo se sienten muy abandonados por la izquierda, por la falta de empatía y de solidaridad ante, por ejemplo, los ataques de Hamás, digamos, con una iniciativa donde no había habido una ofensiva previa inmediata de Israel para nada. En esa categoría es que habría que ubicar casualmente al docente cuestionado, ¿no? Sí, y bueno, también es tenemos un tertuliano acá notoriamente identificado con la izquierda que tal vez pueda dar algún testimonio en ese sentido, que es Miguel Brechner, por ejemplo, pero hay muchas personas con ese perfil. Y bueno, este es un gran tema, ¿no? Que los judíos de izquierda en Israel y los judíos de izquierda en la diáspora, y cómo ha mutado un poco su sentir a raíz de este conflicto. Un punto más que creo que tenemos que introducir acá es el avance de la cultura de la cancelación. A ver, algunas palabras sobre eso. Bueno, el debate sobre la participación de espectología está directamente ligado a esto. Yo, pocos días antes, había habido unas declaraciones polémicas de Diego Sanjurjo sobre el actual asesor del Ministerio del Interior, ¿verdad? Pero que también tiene experiencia universitaria, entre ellos estuvo en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y él había hecho unas declaraciones sobre la falta de pluralismo en la Universidad de la República, y tuvo un interesante intercambio con otro tertuliano, Daniel Chaschetti, en redes, donde justamente se analizaba el problema. Nada que ver con el tema de Israel, pero sí diciendo la falta de pluralismo es un problema. Y esto es un tema que también excede al Uruguay, ¿no? Es decir, estamos también en un marco, como yo te decía, de la política de las identidades y, de algún modo, una gran discusión sobre los límites de la libertad de expresión. Hasta dónde, digamos, tenemos derecho a un discurso que puede ofender a ciertos colectivos, a ciertas minorías, hasta dónde hay que proteger a esas minorías, y hasta dónde hay que permitir que las personas se expresen libremente. Este tema vuelve a poner de lleno esta cuestión, ¿no? Que esto está en el ámbito artístico también,
Han salido muchos, hubo un conflicto, si mal no recuerdo, con la dirección del Teatro Solís a raíz de una obra hace poco, pero por temas de género. Otra vez está en el tapete este tema. ¿Cuánto permitimos y cuánto no permitimos? Y ahí hay un debate. Uruguay no es ajeno a una tendencia mundial, ¿no? Uruguay no es ajeno a una tendencia mundial. Acá sí, mi perspectiva es que cuando uno empieza a decir, no, fulano no entra porque es una apologeta del genocidio, mengano no entra porque, tiene posturas machistas, fulana no porque es una feminazi, digamos, cuando entramos a establecer barreras al discurso, la caja de Pandora se abre, pero no se sabe cuándo se cierra. Yo creo que las sociedades tenemos un problema y un debate que dar sobre este tema, porque es muy difícil de decir. Y esto no tiene que ver justamente con el contenido de lo que dice Spektorovsky, sino con el derecho de expresarse. Más allá de eso, hay un tema problemático, ¿no? Alberto Spektorovsky, como tú bien dijiste, fue negociador con el campo laborista de paz. Él ha dicho una opinión que puede ser discutible, y es que la ofensiva israelí tuvo efectos colaterales, pero no la búsqueda de, atacar directamente a civiles. Eso es una afirmación discutible. Pero hacer una apología del genocidio, yo lo entiendo por lo menos como decir, hay que matarlos, hay que matar a fulano, estoy de acuerdo con tirar bombas sobre civiles. Yo no le escuché en ningún momento al doctor Spektorovsky hacer una afirmación de ese tipo. O sea, lo que tú estás marcando acá es que no solamente se instala la cultura de la cancelación, sino además que se va por ese camino con escaso fundamento, tergiversando o malinterpretando una declaración. Y bueno, por algo también los integrantes de la red de laicidad salieron en defensa del doctor Spektorovsky, ¿no? Porque entienden que claramente no hizo una apología del genocidio. Y ahí entramos con un gran tema que tiene este conflicto, y es el uso de etiquetas con mucha facilidad a las personas que se expresan de determinada manera. Y este problema es doble, atención. Es decir, hay por un lado un abuso del término en forma de insulto, el término sionista o apologeta del genocidio, y después también hay un abuso del término antisemitismo. Bueno, si te parece ponemos la pausa acá porque creo que conviene dedicar un rato, nos va a llevar un rato, la traducción, la decodificación de algunos conceptos, de algunas palabras que están permanentemente en uso en este debate, y estoy seguro en cantidad de casos sin conocimiento de cuál es el significado ni hablar de este término o aquel. La guerra en Gaza y los reclamos contra Israel han ido sacudiendo en los últimos meses a universidades del hemisferio norte y luego también de América Latina, con manifestaciones de estudiantes, campamentos de protesta, ocupaciones de edificios y desalojo a la fuerza con la policía. La semana pasada ese fenómeno tuvo una primera expresión acá, en nuestro país. Hoy, en la entrevista central, estamos tratando de analizar este fenómeno, revisando sus antecedentes en el mundo y en Uruguay, y pasando en limpio términos que forman parte del debate y se utilizan como armas arrojadizas. Para eso nos acompaña Rafael Porsekansky, sociólogo, especializado en etnicidad y nacionalismos, exintegrante de la tertulia de En Perspectiva. Ya vamos a meternos en la terminología, Rafael, pero volviendo sobre la primera parte de este enfoque, había un punto que era la posición de la izquierda o qué pasa con la izquierda y la causa palestina. Tú mencionaste cómo en especial existen distintas posturas dentro de la izquierda y en especial en el Frente Amplio en Uruguay. Ahora, dice desde la audiencia más de un mensaje, por ejemplo, el de Juan, que está interesado en lo que se señala, omite, Rafael, las divisiones en la derecha en esta materia. En el caso uruguayo, notoriamente hay menos. Quizás pueda haber cierto matiz, los más enfáticos, digamos, en defensa generalmente o en condena del terrorismo y en defensa del derecho de Israel a existir y demás, han sido los partidos fundacionales. Hay un giro interesante en el Partido Nacional en los últimos 30 años. Yo creo que a partir de la presidencia de la calle Herrera, ¿verdad? Hay un giro interesante. Inclusive cambió el voto
El voto judío en Uruguay tiene una transformación. El voto judío en Uruguay era predominantemente colorado y hacia los partidos de izquierda en su momento, Partido Socialista y Partido Comunista también. El voto en la población judía del Uruguay. En la población judía del Uruguay, exactamente. Y el Partido Nacional, que era el más lejano, ha logrado en los últimos tiempos convocar a un porcentaje interesante de la comunidad judía. Y tú decís que buena parte de la responsabilidad está en Luis Alberto Lacalle. Es un punto de quiebre, yo entiendo, en el relacionamiento de la comunidad local con el Partido Nacional. Él hizo un esfuerzo muy claro de acercarse a la comunidad judía en su momento, y ahí digamos... Cuando el herrerismo no era bien visto en la comunidad judía o buena parte de la comunidad judía de nuestro país, ¿no? Bueno, en ese sentido... De Luis Alberto Herrera. Creo. El viejo herrerismo de Luis Alberto Herrera, recuérdese que Luis Alberto Herrera sobre la Segunda Guerra Mundial tuvo una posición hacia la neutralidad en su momento, y bueno, fue más polémico para quienes, digamos, defendían la causa judía en su momento. Sí, era diferente el entorno. Pero bueno, tú hablabas de, a partir del mensaje del oyente, la derecha, entre comillas, o el centro derecha en Uruguay. ¿Qué pasa con el centro derecha o la derecha en el mundo? En general, bueno, hay un fenómeno que es muy interesante. Yo recomiendo un libro que se llama El fin de la modernidad judía, de Enzo Traverso, el historiador Enzo Traverso. Él dice lo siguiente, porque acá hay un cambio del lugar que el judío ocupa en Occidente. Hace 100 años, en la época del antisemitismo que venía fundamentalmente desde la extrema derecha, el judío era visto como el elemento raro de Occidente, el elemento que desentonaba en Occidente, ¿no? El paria y el elemento negativo de Occidente. Y eso, o sea, en contraposición a las naciones occidentales. Y eso, digamos, estaba vinculado al antisemitismo de derecha. Ahora, luego del Holocausto y con la fundación del Estado de Israel, Israel es visto como un pilar de salvaguarda de Occidente por varios sectores políticos, desde el centro a la derecha muchas veces, en contraposición al Islam radical, por ejemplo. Entonces muchas veces Israel es visto, bueno, de allí sale la defensa de Israel como la única democracia de Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces ahí se da el debate. Y lo que ha pasado, una de las novedades de los últimos 20 años, es un fenómeno simultáneo. En Israel hay una debacle que merece también, es un caso de estudio muy interesante, una implosión del laborismo. Ben Gurión, el primer primer ministro de Israel, era del laborismo. Shimon Peres, Rabin, la gran mayoría hasta el siglo XXI fueron laboristas. El Partido Laborista hoy disputa el tener un miembro en el Parlamento israelí. Su implosión ha sido total, fundamentalmente luego del asesinato de Rabin, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio grande y hay una notoria derechización de la sociedad israelí y de la política israelí. Por lo tanto, Israel hoy tiene, bajo el término que uno lo quiera medir, la coalición más conservadora de su historia. Eso es innegable. Y por otro lado, las llamadas nuevas derechas o derechas alternativas y todo lo demás, que hace 100 años sus equivalentes eran generalmente antisemitas, hoy son decididamente prosionistas y notoriamente abrazan, o defienden cerradamente a Israel y al actual gobierno de Israel. Y ahí están Jair Bolsonaro, Javier Milei, Donald Trump. Bueno, en el caso de Trump ahora hay más matices también, y después varios líderes de Europa, ¿no? Porque también en Europa hay otro problema. El problema ya no es el judío, el problema hoy es el musulmán en Europa, por la migración musulmana masiva, los conflictos de integración y todo lo demás. Entonces cambió notoriamente el lugar del judío en la sociedad occidental. Vayamos ahora sí a lo que nos quedaba pendiente. Examinar una serie de conceptos que afloran en este debate permanentemente y que en muchos casos, es bastante claro, se manejan de manera imprecisa o directamente manipulado o lisa y llanamente equivocada, ¿no? Veamos, tengo varios acá para ir preguntándote, pero empecemos por sionismo. Sí. Acá hemos estado viendo, en este caso del doctor Spestorovsky la semana pasada, el sionismo lanzado como un insulto, una especie de descalificación, ¿no? Sí. Esto se ha dado en los sectores más radicalizados sobre este tema, básicamente equiparándolo a otro concepto que es un disparate decir realmente esa comparación, que es igual al nazismo.
sionismo Bueno, igual nazismo. También ¿no? se llega a ese extremo. Es decir, sionismo alineado a la defensa del genocidio del pueblo palestino. Y en ese sentido hay que decir varias cosas. Primero que nada, el sionismo político estrictamente es la defensa del derecho del pueblo judío a tener el Estado de Israel. Puede ser criticable esa defensa, puede ser interpelada, pero eso no dice nada sobre, digamos, la causa palestina o el tratamiento de la población palestina. Repetimos entonces, ¿cuál es la definición la defensa de sionismo? del derecho de existencia del Estado de Israel como Estado del pueblo judío, ¿no? Y en ese sentido hay muchos sionismos. Primero que nada, hay un sionismo que cree firmemente en el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado. O sea, la lógica 2 estados para 2 pueblos. Para nombrarte un representante de ese sionismo, Amos Oz, el escritor Amos Oz, cuando se cumplieron 50 años de la guerra de los 6 días, él enfáticamente dice, necesitamos 2 estados para 2 pueblos. El laborismo también ha abrazado esa causa. Ehud Olmert, el único primer ministro que no fue de Likud, digamos, en estos 20 y pico años que van del siglo XXI, también abraza esa causa. Es decir, hubo un sionismo socialista, Emiliano. El sionismo fundador del Estado de Israel predominantemente era un sionismo socialista. Hay un sionismo laico, hay un sionismo religioso, hay un sionismo religioso mesiánico. Ahí aparecen todas, ¿no?, las categorías, ¿no? El laico, religioso en sí. Y hay muchos sionismos en relación al tratamiento del tema palestino. En Israel hoy hay grupos sionistas manifestándose en las calles, principalmente en Tel Aviv, diciendo cese al fuego, devolución de regreso de los rehenes y firma de una tregua entre Hamás y el Estado de Israel para que se acabe, digamos, e incluso se levanta el derecho de los palestinos de no sufrir más bajas civiles. Son sionistas, Emiliano, son sionistas. Y son sionistas de izquierda, por ejemplo, buena parte de los habitantes de los kibbutz que fueron víctimas del ataque de Hamás el 7 de octubre. Ni hablar. Sionistas de izquierda, pacifistas. Pacifistas, por supuesto. Entonces, equiparar a eso el sionismo es un grave error y es una manipulación. El problema es que en ciencias sociales trabajamos con conceptos que son utilizados como armas políticas, saliendo del conflicto. Populismo, totalitarismo, un concepto que acuñó Hannah Arendt originalmente, luego se usan como armas políticas. Pero el sionismo no es lo que se dice que es cuando se usa como un insulto. Es otra cosa. Es otra cosa. A ver, sigamos. Ya que estamos con sionismo, tenemos sionismo, antisionismo, asionismo, sí, postsionismo. Postsionismo, exacto. A ver, ¿qué es el antisionismo? Bueno, si yo te dije que el antisionismo es la defensa del pueblo judío a tener su Estado en la tierra, digamos, de Israel, el antisionismo es la negación de ese derecho. La negación, es decir, no es legítimo que el pueblo judío tenga el Estado de Israel. Esa tierra le pertenece al pueblo palestino. Por eso cuando se dice Palestina libre desde el río hasta el mar, que significa desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, básicamente es la negación del Estado de Israel. Es una postura antisionista, ¿verdad? Eso es el antisionismo. Todo antisionismo. Después está el possionismo, que es decir, bueno, sí, no es de un modo la aniquilación de los judíos, porque el antisionismo en su versión más extrema es la aniquilación de los judíos y la fundación de un Estado libre de judíos en Palestina, ¿no? Jamás ha abrazado esa carta fundacional. En su carta fundacional abraza esa causa. Entonces, eso puede ser el antisionismo más extremo. Possionismo se le da muchas veces el nombre al término, la idea de decir, bueno, el sionismo ya fue, de algún modo. Lo que se necesita y la solución de los 2 estados no es viable. Lo que hay que crear es un único Estado laico donde convivan palestinos y judíos y compartan esa tierra y un mismo Estado. Eso es el possionismo, digamos. La idea de que palestinos y judíos pueden vivir en ese mismo territorio bajo un único Estado paraguas de tipo laico, ¿verdad? ¿Y el asionismo? Y el asionismo es decir, no comulgo con el sionismo, tampoco abogo por su aniquilación. A mí me resulta un concepto un poco confuso, pero hay una institución judía en Uruguay que se define como no sionista o asionista. Es la Asociación Cultural Jaime Shiklovsky, que previamente, porque viene de la izquierda la Asociación Shiklovsky, que previamente se autoidentificaba como antisionista, pero ahora se define como no sionista. Es decir, ha tenido un giro en ese sentido.
Y para hablar de antisionismo también, hay que decir que hay judíos antisionistas. Ha habido y hay judíos antisionistas, desde diferentes lugares. Por ejemplo, la ultraortodoxia judía se opuso originalmente a la fundación del Estado de Israel, porque decía que tenía que venir el Mesías, que no hay que fundar un Estado laico judío, no era apropiado, y bueno, finalmente llegó a un acuerdo donde se negoció, digamos, la tolerancia al Estado. Pero en la serie Shtisel, por ejemplo, donde se ve una comunidad ultraortodoxa judía, se ve que mientras se celebra el Día de la Independencia de Israel, los ultraortodoxos no le dan pelota a ese tema, porque no se sienten particularmente identificados en ese sentido con el sionismo. Lo toleran, son asionistas de algún modo, pero no son particularmente sionistas, justamente. Bueno, creo que este encare ha demostrado lo complejo que es nada más que el término sionismo, ¿no? Exacto. Y en Estados Unidos, hablando de movimientos universitarios, hay una organización que se llama Voces Judías por la Paz, Jewish Voices for Peace, que es parte de las manifestaciones y que lo que dice es hay que ir es entre antisionista y posionista, hay que ir hacia otro modelo de convivencia, hay que terminar con el sionismo y fundar de alguna manera un Estado laico para palestinos y judíos. Ahora, ¿el antisionismo es sinónimo de antisemitismo? Conceptualmente no, porque yo te acabo de decir, una cosa es el antisionismo, que es el odio, el desprecio, el menosprecio de los judíos como pueblo, y de lo judío, uno puede decir, y otra cosa es la negación del derecho de Israel a existir o la crítica al modelo de Estado judío para el pueblo judío. Son conceptos diferentes, y te acabo de decir que hay judíos antisionistas. Pero lo que sucede en Occidente es que llevamos siglos de un antisemitismo que está debajo de la tierra, necesariamente, porque los judíos tienen una inserción problemática en Occidente. Y esto primero es religioso el problema, después está el antisemitismo ligado a los nacionalismos, el antisemitismo racial que funda el nacionalsocialismo. Entonces, el antisemitismo es un fenómeno que convive en Occidente, que riega a las sociedades occidentales desde hace siglos. Entonces, lo que sucede, Emiliano, es que justamente aquí va Rafael a buscar veces, otro antecedente. A ver. Claro, es que muchas veces hay un antisionismo empapado de antisemitismo. Déjame leerte algunos tweets de militantes que defienden la causa palestina en Uruguay. ¿Tá? Mirá, te los voy a leer. Para que veas el antisemitismo más explícito que a veces rascando un poquito se encuentra en el antisionismo. Seguí la tendencia del mundo. Seguí la tendencia. El mundo entero le está dando la espalda a los judíos. ¿Quién diría que esto pasaría en Estados Unidos? Recuerda que los judíos desde hace 2000 años son vistos como basura. Con lo de la Segunda Guerra pasaron a ser víctimas. Pero bueno, todo está volviendo a la normalidad. Y te leo otro. La eterna victimización del pueblo perseguido se les terminó. Mundo entero en contra se echaron con la masacre del pueblo palestino. Se les fue la mano. Uruguay es de los uruguayos y estamos en contra de organizaciones y estados terroristas. A confesión de parte, relevo de pruebas, como quien dice, ¿no? Y estos son elementos, digamos, que están muy en la superficie. Después, hay preguntas para hacerse que son muy obvias. ¿Por qué, digamos, hay una insistencia tan feroz con que el sionismo es igual al nazismo, cuando no lo es? El nazismo llevó a cabo un plan de exterminio. Bueno, ahí entraste en otra de las pistas en las que llega a darse este debate, ¿no? Es evidente que ahí hay un problema. Sionismo igual nazismo. Exacto. El nazismo exterminó 6 millones de judíos en campos de concentración y en cámaras de gas. Se puede decir muchas cosas sobre el Estado de Israel y sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel. Yo creo que el Estado de Israel ha cometido crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia contra la población palestina. Creo que está bien documentado por los historiadores, esto no es una opinión, hay una documentación historiográfica muy sólida sobre este tema. Ahora, un plan de exterminio de la población palestina, jamás. De exterminio de la población palestina, no. Del mismo modo que los nazis idearon la solución final, no hay ninguna evidencia histórica al respecto. Y la mejor evidencia es recordar que hay varios millones de palestinos viviendo, por un lado en Gaza, por otro lado ciudadanos palestinos dentro del Estado de Israel, más de 1 millón, y por otro lado los palestinos que habitan hoy
en los llamados territorios ocupados de Cisjordania. Si hubiera habido un plan de exterminio de la población palestina por parte del Estado de Israel, naturalmente no tendríamos esa situación demográfica que tenemos hoy. Después podemos, por supuesto, analizar cuáles han sido los crímenes del Estado de Israel contra la población palestina y cuáles han sido los crímenes de las organizaciones palestinas sobre la población civil y sobre el ejército de Israel. Ese es otro tema. Todavía tengo palabras para Pero la insistencia preguntarte. de que el sionismo es igual al nazismo, a mi entender, probablemente está ligada de algún modo al rol problemático o a una visión problemática de los judíos como pueblo, no solo al conflicto entre israelíes y palestinos. Decía, todavía tengo alguna palabra más sobre la cual preguntarte. Voy del otro lado de la discusión, del otro lado en términos simplificados, ¿no? El uso político del término holocausto por el gobierno de Israel. Sí, esto también. Y la identificación del movimiento jamás como nazi, como los nuevos nazis. A ver. Sí, ahí hay un tema muy complejo. El holocausto ha sido usado en este conflicto creo que como nunca. Ni hablar esto que te venía diciendo sionismo-nazismo, y de parte del gobierno de Israel hay un uso que yo entiendo que es problemático. Por ejemplo, el embajador ante la ONU se puso una estrella amarilla, como diciendo los judíos estamos siendo perseguidos nuevamente. Evidentemente jamás tiene una pretensión de aniquilación. En su carta fundacional de aniquilación del Estado judío, y muchas veces ha dicho de tirar los judíos al mar, como quien dice, se usó mucho esa metáfora. Pero yo entiendo que hay que separar analíticamente. Una cosa es un movimiento, digamos, fundamentalista islámico en el marco de un conflicto que lleva décadas sobre una tierra, sobre el tema de los refugiados, bueno, un montón de cosas, y otra, digamos, un conflicto muy instalado entre dos fuerzas bélicas, y otra cosa es una política de exterminio, persecución y exterminio sistemático, étnico, llevado a cabo por un gobierno contra una población civil desarmada. Esa era la población judía de Europa en los años de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que son fenómenos que tienen que ser separados, y decir que jamás son los nuevos nazis, yo creo que es una enorme confusión de los términos. Creo que el holocausto que sigue siendo un fenómeno único en la historia de la humanidad y que merece seguir teniendo ese lugar y no ser confundido con el actual conflicto de Medio Oriente. Creo que es un error hacerlo y que es un uso político desproporcionado. Y bueno, ya quedó mencionada más de una vez esta palabra, pero capaz que algo podemos agregar: genocidio, ¿no? Genocidio, sí. A ver, la cuestión de si Israel está cometiendo prácticas genocidas es un tema hoy en debate. Primero hay que decir eso. Hoy hay una denuncia de Sudáfrica, ahora respaldada por Egipto, sobre Israel en la Corte Internacional. Bien, el genocidio como concepto que fue acuñado en el plano del derecho internacional por un judío en el marco del Holocausto, Rafael Lemkin, lo acuñó en el año 44. Es un judío que habla de la destrucción total o parcial de un pueblo. Yo ya lo he dicho, no ha habido una política sistemática se pueden hablar largas horas de los crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto, pero una política de destrucción y de exterminio, afortunadamente, no ha habido hasta ahora. Pero el término está. El término está. Y se lo usa como arma. Se lo usa como arma. Va y viene. Sí, se lo usa como arma política, se lo va a seguir usando como arma política, y está ligado de nuevo a lo que te decía. Yo creo que es un tema que merece profundizarse. ¿Por qué hay en algunos sectores una obsesión tan grande por equiparar al sionismo con el nazismo? Yo creo que es parte de la problemática que tiene Occidente todavía con los judíos en relación al Holocausto. Enseguida, 2 o 3 preguntas y completamos este encare por el día de hoy.